Las noticias duraban 50 minutos. Cuando vino el terremoto del 2010, Ujú. las noticias ocurrían todo el día. O sea, era tal la debacle Claro. que los canales transmitían información todo el día. Y los noticiarios duraban muy extensamente. De una hora pasaban, los 50 minutos pasaron a durar 3, 4, 5 horas, se fueron acortando. Y ocurrió que, fíjate a lo que llegamos a la hora y media, o a hora 45, una cuestión bien loca, fue por este terremoto. Ocurrió que los canales 13 y 7 comenzaron a cortar los noticiarios al cabo de 1 o 2 meses, lo llevaron a los 50 minutos. Pero en Mega nos estaba yendo muy bien, Mega nos iba mal, pero esta vez empezamos a ser los primeros en rating, nos iba muy bien, con reportajes extra sobre lo ocurrido en el terremoto. Seguían habiendo noticias interesantísimas, historias humanas de gente que había vivido el terremoto y que había logrado superar ese momento dramático, o bien había perdido familia. En fin, había gente que todavía permanecía aislada. Era una época muy interesante con muchas noticias. Entonces, como nos iba tan bien, los otros canales también se vieron obligados a durar, en vez de 50 minutos, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Y como eso permaneció mucho tiempo, finalmente los canales terminaron haciendo estas locuras de noticiario que mantenemos hasta hoy, que es 1 hora y media, 1 hora 45, y yo te decía que este es un país chiquitito, donde pasan muy pocas cosas. Claro. En estricto rigor, salvo un día extraordinario, ni Dios lo quiere, un terremoto, o en fin, una cosa, cambio de gobierno, algo espectacular, en Chile tú con 40 minutos puedes cubrir todo. Regiones, cultura, todo. Entonces, ¿qué hacen los canales? Están obligados a dar 1 hora 40, 1 hora 30, 1 hora 40. ¿Cómo lo hacen? Rellenando. Inventando noticias que no existen. O alargando noticias como un chicle, noticias que debieran durar en realidad 2, 3 minutos, te pueden durar 6, 7, 8, 10 minutos. Por ejemplo, si se produce un hecho inesperado, entonces, supongamos un accidente de un camión bencinero cae sobre una casa. Entonces, no solo se entrega esa información del camión bencinero que cayó sobre la casa y lo que pasó con el dueño de casa, el propietario del camión, en fin, los carabineros, sino que después se va a la historia. Claro. Se busca a ver cómo rellenamos. ¿Qué otro hecho hubo como este? La historia de los accidentes de los camiones. Y Claro. así nos vamos entonces a rellenar. Y esto se convierte, los noticiarios se convierten en unas latas. ¿Entonces usted cree que debiésemos volver quizás a Sin lo mejor a duda. los 50 minutos, 45 minutos en televisión? Sin duda. Yo creo que no quiero ir a la convención, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces me voy a saltar eso. Sí. Pero con 40 minutos uno informa de todo el país perfectamente bien. De lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en regiones, de cultura, de tecnología, de ciencia, del tiempo, de deporte, de policía, todo, internacional, perfectamente en 40 minutos. Y de hecho, aparte de los noticieros centrales de los canales de televisión, también hoy en día los matinales son prácticamente ya llenos de noticias de los departamentos de prensa. Sí. Entonces ahí también se replica nuevamente todo este tema del departamento de prensa. Y esto también tiene mucho que ver, es fundamental aquí el tema del dinero. Okay. El vil dinero. Un tema económico. Del cual podemos conversar en este programa que se trata de esto. En este programa se trata de esto precisamente, del vil dinero, porque los canales necesitan sobrevivir. Estamos desde hace mucho tiempo en la televisión, hay muchos canales en Chile, y eso es una locura. Desde que apareció la televisión digital, mucho avisaje se fue al mundo digital. Exacto. Tú lo sabes perfectamente bien. O sea, yo hoy día feliz invierto en un programa digital X que le va muy bien. En su momento fue, ¿cómo se llama? Sin Filtro, claro, o Comentario, en fin, cualquier programa digital. Entonces, hay muchos canales y por lo tanto los canales necesitan, a los cuales se les fue el avisaje y además lo tienen muy repartido. Entonces, para poder sobrevivir bien y sobrepasar esta crisis, que espero que no dure mucho, de muchos años, entre paréntesis ya, los canales tienen que tener alta audiencia para tener avisaje, porque nadie avisa en un canal que no tiene audiencia. Exacto. Y para tener avisaje
qué mejor que tener noticias sensacionalistas. El cañón pensionero que cayó sobre una casa, la mujer que le puso los cuernos, la actriz que le puso los cuernos a no sé quién, en fin, cosas que en realidad no tienen mayor importancia en términos de relevancia como pudiera tener una gran noticia mundial, un gran hecho. Claro. O noticias buenas que muchas veces no se Grandes muestran. noticias. En el país ocurren Cosas positivas, digámoslo. extraordinarias noticias todos los días en regiones, pero que no se dan porque no tienen audiencia. O sea, sería, en otras palabras, porque no venden. No venden. Derechamente. ¿Por qué no tienen audiencia? Porque vende mucho más el nuevo portonazo, Claro. el nuevo asalto a la señora que iba pasando y le robaron el celular y la agredieron. Vende mucho más eso. O cualquier otra cosa. ¿Pero eso es culpa de la televisión o los consumidores también piden eso? ¿Qué será? ¿Qué cree Es que usted? el consumidor, la persona común y corriente se interesa más en eso que en el gran descubrimiento que se produjo de tipo tecnológico que se produjo en el desierto en el norte. Claro. O, en fin, cosas de tipo que pueden hacer historia, pero no son mira, esto es un poco a la primera clase volvemos a la primera clase de periodismo, Ujú. en que te enseñan que no es noticia que un perro muerda a un hombre, Ok. porque ocurre, pero sí es noticia que un hombre muerda a un perro. Perfecto, claro. Esto es lo mismo. Desgraciadamente, uno se entretiene mucho más, la gente, el grueso, ¿eh? Hay mucha gente que no, pero el grueso, la gran masa ciudadana se entretiene mucho más con un portonazo, con un nuevo asalto, con una noticia sensacionalista que le llega al corazón, que le duela, que lo impacte mucho, antes que con hechos serios, por muy trascendentales que sean. Pero el problema está en que también cuando nos llenamos de tanta mala noticia, eso también genera un impacto Sin duda. social importante, Sin porque duda. ya el estado de ánimo de las personas en la calle cambia, o sea, Sin duda, Guillermo, yo te creo llenas que de miedo. este es un país, yo creo que está muy deprimido por las noticias. Claro. Ver la noticia hoy día es terminar deprimido. Sí. De hecho, hay Es, gente que muchas veces dice, yo ya no veo las noticias Sí. porque si no me deprimo. Sí, y con razón. ¿Y ese entonces sería el desafío para la televisión actual? ¿El poder tratar de trabajar en cambiar eso también? Sin duda, pero eso tiene que venir de alguien que yo no lo veo en este momento, salvo que, Claro. y ahora me voy a meter en la convención, Ujú. pero brevemente solo para decir, se produzca algo como lo que yo había propuesto en la convención, que es un cambio de televisión nacional que pase a ser una especie de BBC de Londres. Perfecto. O sea, un canal como lo fue Televisión Nacional en su inicio en el año 1969, completamente apolítico, y que no dependa del financiamiento. Entonces, que sea un canal que haga un noticiario fantástico, súper profundo, pero no latero, Claro. con noticias de verdad que cubra el país, las regiones. En regiones pasan cosas muy interesantes todos los días, que no las conocemos. Que cubra cosas trascendentales de manera entretenida, que haga un muy buen periodismo, pero breve. Y que además haga grandes programas. Yo voy a mencionar uno en el que participé, pero bueno, el que se me viene a la mente, que fue en otro siglo, ¿ah? Que es un programa histórico, documental, sensacional. Grandes programas de tipo cultural o en fin, de lo que sea. De manera que este noticiario no dependa del dinero, sino que se financie con plata del Estado, como es la BBC, y eventualmente algunos programas particulares con dinero privado, con fondos privados. Fondos privados que no puedan influir en absoluto en la línea del canal, para Claro. que éste mantenga su independencia. Si tú tienes un canal de gran calidad, con enviados al extranjero, permanentes, en los distintos puntos del mundo, en todo el país, distribuidos en todo el país, que cubra las noticias de manera estupenda y que además hace grandes programas, sin importarle el rating. Finalmente estos programas tienen rating. Claro. Y además tú, si tienes eso, tienes un canal que, como no tiene avisaje mayormente, tiene un noticiario de 50 minutos impecable, sin avisaje, con grandes periodistas, te contratas buenos periodistas, tienes el dinero para hacerlo por esta vía que te estoy diciendo. Ahora, ¿dónde saca el Estado esta plata? Este dinero, bueno, hay muchas formas. Una de ellas es que cobre por los ingresos de todo lo que hay en el mundo digital.
el mundo digital nos invade, pero ¿quién paga ahí? ¿Quién paga por, cuáles son? Por Instagram, por YouTube, por, en fin, por Twitter, que a mí me encanta, Claro. o, en fin, da lo mismo. Hay muchas formas por las cuales se puede recibir ingresos. Lo mismo los canales tradicionales. ¿Cuánto pagan por salir al aire? ¿Cuánto paga BTR, Claro, por llevar la señal a todos los hogares? Ellos ganan, pero ¿cuánto pagan al Estado? Algunos pagan, algunos no pagan nada. Entonces por ahí se puede recaudar mucho dinero. Más este privado que te digo yo, que grandes empresas privadas van a tener interés en auspiciar grandes programas. Eso es histórico. O sea, si yo tengo un tremendo programa cultural que va a tener un rating que no va a ser muy alto, pero va a ser muy selecto. Claro. A mí me va a interesar como Banco Chile o como Banco Santander, o tú me puedes mencionar muchas empresas. Me va a interesar estar ahí. Porque voy a llegar a un buen público y voy a tener me va a vestir bien, me va a dar buena imagen. Entonces, la idea era esta, y ese proyecto de tener una televisión pública que además cubra bien el país y tenga sedes en toda la región y cubra bien los pueblos originarios, que tenga canales regionales, programas regionales en lenguas autóctonas, en mapudungún, en fin, en lo que sea. Eso podría ser, y fue aprobado. Fue aprobado por gran mayoría. Tuvo una buena acogida entonces. Tuvo una muy buena acogida, fue aprobado por todos los sectores políticos. De manera que eso es una posibilidad para que cambie la televisión, pero ahí tenemos que hacer una nueva constitución, instalar este tema de la televisión pública en la nueva constitución, que yo creo que no va a ser aceptado, porque muchos van a decir que es tema de leyes. Lo mismo, en fin, hay tantos otros temas que podrían ir en la nueva constitución que yo creo que no van a ir porque son temas de leyes, y que yo creo que habría sido muy bueno si hubiera ganado la apruebo. Habría sido muy bueno por esto. Por muchas otras cosas yo creo que hubiera sido pésimo para el país. Y estoy fascinado de que no haya ganado el apruebo, a pesar de que habían propuestas mías ahí que me hubiera interesado, que como esa que te digo y otra contra la corrupción, que hubieran sido aprobadas y que hoy día estuviéramos con ellos. Pero en fin, esa es la realidad. Es la realidad de nuestra televisión. Y yo creo que, por esto mismo te digo, creo que los chicos que quieren estudiar periodismo, yo creo que no es el momento. Tal vez el día de mañana, pero no es el momento. Está complicado el periodismo, está complicada la televisión. De manera que para un chico meterse a periodismo hoy día es postular a ganar muy poco dinero.